Hola, buenas noches, bienvenidos sean nuevamente a su espacio Abriendo los Ojos Espirituales. Hoy les traigo un tema que a mí en mi concepto personal me parece importantísimo, de suma importancia, de una trascendencia gigante, porque con mi experiencia y todo lo que he venido viviendo, llevando la palabra de Dios, evangelizando, me he dado cuenta que este es uno de los motivos que más aleja a las personas de buscar de Dios, de llegar al camino de Dios, porque encuentran muchas irregularidades, en algunas fundamentadas con lógica, con razón, y en otras porque hay personas que tienen un corazón aún turbado y no han entendido lo que es el tema de apoyar un proyecto evangelístico, un ministerio o a una persona que quiera llevar la palabra. Pero para eso estamos hoy acá, para contestar esta pregunta que es vital. ¿El diezmo sigue vigente? ¿Hay que dar diezmo o no hay que dar diezmo? ¿Es obligatorio? ¿Es un mandamiento de Dios? ¿Es una obligación que Dios nos da? ¿O Dios nos está estableciendo esta obligación desde el momento que empezamos a servirle? Y voy a ser claro porque no quiero que esto se preste para malos entendidos, ni que haya, digamos, diversa interpretación del mensaje. Lo voy a decir claro primero y después lo explicaré. No está vigente el diezmo. Absolutamente no está vigente. No es un mandamiento hoy de Dios. No está estipulado hoy que sea obligatorio, que Dios nos condicione y que tengamos que dar diezmo. No es obligatorio, no está vigente. Pedir diezmo conforme al mandamiento del sacerdote levítico es antibíblico hoy día. No hay que dar diezmo, no es obligatorio. No es un mandato, o por lo menos no hay que darlo obligatoriamente, ni bajo ninguna sujeción, ni ninguna superstición. Es que si no das diezmo, le estás robando a Dios. No, eso era en el Antiguo Testamento bajo las obras de la ley. Es que si no das diezmo, Dios no abre las ventanas de los cielos. La palabra dice que Dios abrirá las horas. Probadme ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos. No dice las arcas de los bancos, ni dice llenaré tu billetera. Dice las ventanas de los cielos. Otra excusa que toman para pedir diezmo es que Dios va a reprender al depredador de tus finanzas. Si nosotros necesitamos diezmar para que Dios reprenda a cualquier tipo de espíritu maligno en nuestras vidas, entonces no entendimos lo que hizo Cristo en la cruz. Todo, absolutamente todo, está sujeto bajo el nombre de Jesús. Todo espíritu maligno, toda influencia del enemigo, toda influencia satánica, llámese devorador, llámese depredador, llámese destructor, llámese como se llame, está sujeta bajo el nombre de Jesús. Usted santifíquese e invoque la presencia de nuestro Señor Jesucristo y reprenda en el nombre de Jesús. Pídale al Señor que reprenda cualquier entidad, se reprende, porque es Él el quien en este momento reina. No hay que estar metiéndole temor a las personas con este tipo de cosas. El diezmo ya no está vigente, el diezmo levítico no está vigente, no es obligación, no existe ninguna forma de que lo sea bíblicamente. Y lo voy a explicar en ese momento a través de las Sagradas Escrituras, para que no se preste de que este pastor, esta persona desconoce el tema bíblico. No desconozco el tema bíblico, conozco muy bien el tema bíblico, he estudiado mucho el tema bíblico, trabajo, Dios me trajo a través de revelaciones, a través de muchas experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, que no es el motivo de hoy, otro día quizás les contaré, pero también estoy estudiando teología y eso me lleva a estudiar profundamente también la palabra de Dios. Es decir, tanto por revelación del Espíritu Santo como por teología, yo les puedo asegurar, como pastor de Dios en este momento, que la iglesia que esté pidiendo diezmos obligatoriamente,
que la iglesia o el pastor que esté pidiendo e intimidando con el diezmo está entrando en una maldición, así como lo escuchan. La palabra de Dios dice claramente que si nosotros nos ligamos aún a las obras de la ley, caeremos en maldición, porque la palabra es clara. El diezmo no está vigente porque no están vigentes las obras de la ley. Las obras de la ley quedaron descartadas desde que inició el nuevo pacto. El sacerdocio levítico quedó relegado desde que se firmó el nuevo pacto. Entonces, esto es lo que a través de la ley de las Sagradas Escrituras quiero explicarles en este espacio. Son varios versículos bíblicos donde se establece que no están vigentes las obras de la ley. No hablo de los mandamientos. Los mandamientos, los 10 mandamientos, son otro tipo de ordenanzas. Son mandamientos que tienen que ver con la axiología de Dios, que tienen que ver con el carácter de Dios, que tienen que ver con la identidad de Dios, que no se necesita ninguna obra para ejercerlos. No se necesita hacer nada para ejercerlo, solamente estar llenos del Espíritu Santo para poder cumplir con los 10 mandamientos, los cuales nuestro Señor Jesucristo también estableció que seguirán vigentes, aunque Él moldeó algunas cosas, mejoró algunas cosas. En otro video les diré qué cosas moldeó Jesús en los mandamientos, cómo hoy se pueden estudiar los mandamientos, pero en este momento son los 10 mandamientos porque son la axiología, el carácter de Dios, y no son las 613 ordenanzas que aparecen en el Pentateuco o en la Torá. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Es claro, por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Vamos a ser justificados por la fe en Cristo. En el mismo Gálatas nos vamos aquí en el capítulo 2, en el versículo 21 dice claro: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que les venía explicando, por demás murió Cristo, porque si entonces estarían vigentes las obras de la ley, no fuera por fe, sino que tuviéramos que hacer algo para ganarnos la gracia de Dios, y esto es por fe. Entonces aquí claramente dice Gálatas que por obras de la fe nadie es justificado, y veremos ahora en el capítulo 3, en los versículos 23 al 25, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, el ayo era la ley, eran las obras de la ley. Ya vino la fe, ya no tienen validez. Ella nos llevó a Cristo, pero ahora quedamos con Cristo, lo dice claramente la palabra, ya no hay ayo, ya no hay leyes. En este momento la ley no rige, fue el fundamento, es el elemento principal que debemos estudiar para conocer todo, las profecías, todo el estipulado y el carácter de Dios, pero hoy día nos regimos por la fe. Hoy día es el nuevo pacto el que está vigente. Y veamos otra parte que es muy delicada y quiero que la tengamos muy presente. Era lo que les decía, que muchas veces por hacer cosas de la ley, de las obras de la ley, por querer seguir pegado a las obras de la ley, caemos bajo maldición. Ojo líderes, ojo pastores, ojo creyentes. No veamos como poco hacer algo. No, es que podemos hacer una cosa. No. La palabra de Dios lo dice, no podemos entrar a hacer cosas de la ley y cosas de la fe porque vamos a entrar en maldición. Mire lo que dice la palabra en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 10.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si usted va a tomar la ley y no hace las 613 ordenanzas, está bajo maldición. La única forma de no caer en maldición es que las haga todas, y todas hoy día es imposible, aparte de que fueron abolidas. Es decir, hacer aunque sea una de las obras de la ley, vamos a entrar en maldición. Y solo sabe Dios qué cosas caerán sobre nosotros o sobre esos pastores o líderes que están enseñando obras de la ley que no tienen por qué enseñar hoy día. Seguimos para darnos cuenta por qué razón nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no vino a quitar la ley sino a cumplirla, y por qué Él estableció o se establece que Él fue maldito también cuando se crucificó, cuando se dejó crucificar. ¿Por qué entra en maldición? Porque esa es una de las leyes de las 613 ordenanzas de la Torá, es que aquel que muera en un madero queda maldito. Pero Él asumió ser maldito porque incumplió con las obras de la ley en ese momento. En ese momento Él dijo: voy a incumplirla, me voy a crucificar, voy a quedar maldito, pero en ese momento queda abolido esto, así que de ahora en adelante ya no somos malditos, ahora somos benditos por la fe en Cristo. Y esto podemos verlo en Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y dónde encontramos esta ley? En Deuteronomio 21 al 23, ahí podemos encontrarlo, de que Él en ese momento incumplió con los parámetros de la Torá para hacerse maldito, para enseñarnos de que ya no tenía vigencia. A partir de ese momento, el nuevo pacto se firmaba con la sangre de Cristo en ese madero, y esa maldición que recaía sobre él queda eliminada porque se firma un nuevo pacto, y al firmarse un nuevo pacto, las reglas cambian automáticamente. Entonces, podemos darnos cuenta de que no están activas las obras de la ley. Por tal motivo, el diezmo no está activo. Por tal motivo, el que esté pidiendo diezmo obligatoriamente o estableciéndolo como un mandamiento vigente, está cayendo en maldición y está logrando que los creyentes que están siguiendo, estén cayendo también en maldición. Entonces tenemos que definir primero esto. Primero, no están vigentes las obras de la ley, pero luego hay en las Sagradas Escrituras donde se establece que ya queda eliminado totalmente el sacerdocio levítico. Recordemos que existen dos tipos de sacerdocios en las Sagradas Escrituras. Uno que fue Melquisedec, el cual heredó Cristo, ese sacerdocio divino. Después de Melquisedec solamente Cristo, y digamos que los cristianos que hemos heredado con Cristo Jesús todas las cosas que Él y todas las bendiciones que Él trajo para nosotros. Y esto lo dice Pedro en Primera de Pedro del 2 al 9. Pedro dice que también somos real sacerdocio. ¿Pero por qué? Porque estamos nosotros como cristianos heredando el sacerdocio de Cristo que Él heredó de Melquisedec, el cual era un sacerdocio del Dios divino. Pero el sacerdocio levítico quedó totalmente relegado, que es el que se enseña, que es el que se busca siempre llevar a las iglesias y a los altares. Ya no existe, ya no está vigente. Y esto vamos a verlo, vamos a llegar al libro de Hebreos, en el capítulo 7, desde el versículo 1. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem,
esto es Rey de paz. Aquí vemos claramente que el primer diezmo lo dio Abraham a Melquisedec sin ningún ligamento al primer pacto, a la ley, y fue voluntario. Esto fue antes, y lo dio porque era el sacerdote que, como dice la palabra, era sacerdote del Dios Altísimo. Nos vamos al versículo 5, dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aquí está estableciendo Pablo en esta carta de que efectivamente los levitas tenían el mandamiento de recibir los diezmos. El primero, ya lo dije, fue Melquisedec, sin ninguna obligación, lo hizo voluntariamente Abraham, pero el levita, lo dice la palabra, que bajo el mandamiento ellos lo recibían porque era un mandamiento del Antiguo Testamento, de la Torá directamente. Pero ya nos vamos al versículo 17, dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, no tenía mucha debilidad e ineficacia el mandamiento anterior. Es decir, que los levitas eran los que recibían el diezmo, pero lo dice, ¿por qué fue ineficaz? Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción a una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Pero en el capítulo 22 dice claramente: por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. Ya hay un mejor pacto. Aquí está hablando, ya se abolió aquel mandamiento. Y en el capítulo 28 se establece claramente: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Es decir, nos está aclarando la palabra de Dios que ya el sacerdocio levítico no tiene fundamento bíblico. Dejemos de enseñar que es un mandamiento. Ya no está establecido como un mandamiento. En este momento lo que existe es el evangelio de Cristo. Sí hay un mandamiento para las dádivas de Cristo, sí lo hay. Y en este momento lo voy a leer para que tengamos claro que sí existe un tipo de mandamiento con referencia a las dádivas, con referencia a las ofrendas. Sí existe. Leámoslo en 2 de Corintios 9. Del versículo 6 al versículo 9, los que van siguiendo, vayan anotando cada versículo para que en su casa puedan leerlo. Les recomiendo leer todos los capítulos completos, no los versículos solamente que yo les estoy leyendo, porque por cuestiones de tiempo no los leo todos, pero ustedes tienen tiempo de leerlo en la casa. Anótenlos todos, hagan este estudio y se darán cuenta de lo que yo les estoy hablando. Es bíblico, no estoy ligándome, ni yéndome, ni inclinándome a ningún lado. Yo también le sirvo a Cristo, yo también soy pastor, también trabajo para el Señor, pero también soy claro según las Escrituras. Veámoslo en el versículo 6, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, tenido siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dé como su corazón se lo dicta. Si usted quiere dar diezmo, si usted quiere dar la quinta parte, la décima parte, la 20 parte, quiere darlo todo y su corazón se lo dice, y como dice la palabra,
delo, que no sea ni por tristeza, que no sea ni con tristeza ni por necesidad, delo, pero delo de corazón, delo por amor, no lo dé obligado, no lo dé obligado. Este es el que está vigente, demos de corazón. Dice, el que da mucho también recogerá mucho, el que da poco recogerá poco, pero dé como dé en su corazón con alegría. Dios lo va a bendecir. Ya saquemos todos esos mitos de la cabeza de que Dios no nos va a bendecir si no damos diezmo. Está vigente, es la ofrenda de corazón. Quiero tocar un punto aquí porque tampoco quiero que se lleven una impresión equivocada, y es que Carlos está insinuando de que ya no hay que dar en la iglesia. No. Una persona me preguntó que si no era mejor más bien coger las ofrendas y regalárselas a los pobres. Mi respuesta fue, ¿qué prefiere Dios? ¿Que una persona deje de ser pobre o que una persona salve su alma? La respuesta es obvia, Dios quiere que salven el alma principalmente. Usted puede darle al pobre, claro que sí. Y aquí está escrito, Él repartió, es decir, se reparten las ofrendas. Y una de esas partes va para el pobre también. Pero es necesario que exista un templo, digamos, una persona pobre o rica siente que su vida está pasando por un mal momento, va a llegar a un templo donde tiene que sentarse, donde le van a dar una palabra, donde hay una persona que está, digamos, para ayudarlo espiritualmente, y esto puede salvar no solamente su alma, sino también ese aspecto que está malo en su vida. Algunos me han dicho, pero ¿por qué los pastores no trabajan? Bueno, muchos pastores que Dios escoge para que ya no trabajen, yo aún trabajo, y entonces quiero, por mi experiencia, decirles esto. Algunas veces, cuando me ha tocado predicar la palabra, me ha tocado llevar la palabra, que tengo jornadas de trabajo ese mismo día, la predico, llevo un mensaje, pero siento que no estoy ministrando con la misma fuerza como cuando llevo la palabra y llevo, digamos, todo el día en ayuno, llevo todo el día en oración, llevo en intimidad con el Espíritu Santo. Las ministraciones son mucho más poderosas, son mucho más efectivas. Todos los dones se manifiestan más rápidamente y todos en ese momento recibimos más bendiciones. Lo que quiere decir es que es necesario que ese líder también se prepare. Es necesario que ese líder tenga tiempo e intimidad con Dios. Puede trabajar, pero téngalo por seguro que no va a tener la misma intimidad. Los dones no van a responder de la misma forma y no van a verse las bendiciones que Dios quiere transmitir, porque nosotros solo somos transmisores de las bendiciones de Dios. Pero si voy cansado, si no he tenido tiempo de orar, de ayunar, de intimar en la palabra, no voy a responderle de la misma forma, y sería injusto para ustedes que yo llegue en esas condiciones a predicar la palabra. Por eso es necesario que hayan personas que se dediquen netamente a llevar el mensaje de Dios, netamente a llevar las bendiciones de Dios. Por eso les digo, es necesario apoyar cualquier proyecto evangelístico, cualquier ministerio evangelístico, porque un templo, una persona que esté a cargo les puede llevar una palabra y puede llevar un mensaje, una bendición de Dios. Pero también es necesario ayudar al pobre, claro que sí, es necesario, siempre va a ser necesario. Pero entendamos de que muchas veces para que haya efectividad, esa persona necesita un espacio de intimidad. Y si trabaja todo el día no va a poder. Espero que les haya servido esta palabra. No estoy en contra de nadie, solo estoy a favor de las Sagradas Escrituras, de la fe en Cristo y de que todos podamos ser salvos. Y que perdamos ese miedo de llegar a las iglesias porque creemos que nos están estafando con un diezmo o con algo que están pidiendo que no está en la palabra o que a Dios no le interesa. Muchísimas gracias por la atención prestada, que mi Dios me los bendiga grandemente, en el nombre poderoso de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén.